Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos, teniendo amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior habíamos hablado que el tema de la sumisión, la obediencia, pues nunca va a ser bienvenido. Sin embargo, Pablo habla, más que todo, hermanos, de una sumisión que lleva, hermanos, al respeto y a la armonía con el prójimo. Aunque Pablo decía que aquí se refería a la iglesia, pero no por ello, al salir de la iglesia, dejamos de serlo. Y por eso habla, hermanos, de lo que hacemos afuera, nuestra relación con el prójimo, que no solamente es dentro de la congregación, sino que, hermanos, tiene que ver en el ejercicio de nuestra vida cristiana, porque somos llamados a ser luz. Acuérdense de eso, que donde debemos de brillar es con el prójimo, con los de afuera. Y esto empieza con el matrimonio, lo estudiamos. Habla de la familia, del hijo al padre, el padre a los hijos, y se extiende aún, hermano, en lo social, en el trabajo. En toda esa área somos llamados, hermanos, a esa sumisión. Una sumisión, hermanos, que al final debe ser hacia Cristo. Si usted notó las palabras de Pablo, que dejó de ver, hermanos, de que nos debemos de sujetar, obedecer, pero para el Señor. Por eso aquí me gusta lo que dice en el verso 6 del capítulo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que tiene que ser, hermano, en el temor de Dios, que usted va a estar sometido para que, hermanos, los hombres no tengan tropiezo y no seamos tropiezo para los hombres con respecto a Cristo. Es decir, que el prójimo en toda nuestra vida pueda ver a Cristo a través de nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones, hermanos, sea evidente que realmente hemos conocido al Señor o que hemos sido conocidos por Cristo. Jesucristo lo dijo claramente: en esto conocerán los de afuera que ustedes son mis discípulos. Aquí, hermano, lo extiende. Aquí está más claro que la idea es, por ejemplo, con los cónyuges. Pablo a los Corintios habla de los problemas matrimoniales y dice ahí que uno de ellos tiene que ser ejemplo para que el otro pueda llegar a Cristo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Habla de la relación con los hijos, que los padres, hermanos, ahí tienen que ser ejemplo de sus hijos para que los hijos, hermanos, precisamente lleguen, hermanos, a temer a Dios, a servir a Dios, que sean cristianos de verdad, no como una herencia que no existe. Y a los hijos, en el caso de los jóvenes que son cristianos, que honren a sus padres. Y miren, de los 10 mandamientos, uno tiene promesa, y es el 4º mandamiento con respecto a los jóvenes, que amen a sus padres, y dice: tendrán largura de vida. Luego se va a lo social, la relación en el trabajo con los patrones. Sométanse como al Señor, para el Señor, para que sean testimonio. Y a los hermanos que son amos, ustedes recordarán que se habla de ahí de uno que tenía esclavos. ¿Quién era? Que se escribe la carta. Vamos rápido, vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Filimón. Filimón. Pablo lo exalta por su posición que él, hermanos, estableció con los esclavos. Porque se convirtió a Cristo. Entonces, a los amos que tenían esclavos les llama también, hermanos, a que sean considerados con los esclavos, que entiendan que son, hermanos, almas y que merecen respeto. Entonces, aquí al hablar de una sumisión, se habla siempre que sea mutua la sumisión, porque eso es lo que va a llevar al respeto y a la armonía con el prójimo. Cuando habla la Biblia de armonía, habla de paz. De paz. En otras palabras, debemos de ser gentiles con los demás. Pero eso tiene que empezar desde la casa. Se hace en la iglesia, hermanos, porque aquí estamos enteramente comprometidos con la obra de Dios. Magnífico. Pero esto no debe de cambiar en el hogar. No debe de cambiar, hermanos, con los hijos. No debe de cambiar con los de afuera tampoco. Que si ellos son impíos, los amo, ahí déjelo. Usted sométanse porque usted quiere honrar a Dios. Entonces Dios lo va a honrar a usted, aunque los amos sean malos. Y los amos que son convertidos, que son cristianos, que traten bien a los siervos, a los esclavos. Es decir, en el mundo en que vivía la sociedad de ese entonces,
hermanos, las cosas eran estrictas e inhumanas. Inhumano porque, para empezar, las esposas eran sometidas al marido, casi como esclavas. Eso usted lo puede ver hoy en Medio Oriente. Son como esclavas. No tienen voz ni voto. Y muchos cristianos, hermanos, han caído en eso, en ese error. Apelan muchas veces a decir, bueno, la Biblia dice que debes de respetarme, de someterte. Eso dice la Biblia. Sí, pero ese mandamiento no es para el marido. Ese mandamiento es para la mujer. Él que cumpla el mandamiento que Dios le ha dado. ¿Cuál es? Que ame a su esposa, pero que la ame como Cristo. Como Cristo se entregó por ella, murió por ella y vela por ella. ¿Se da cuenta de ese detalle? Entonces se habla de esa mutua relación, un sometimiento mutuo, espontáneo, para que el respeto ahí, hermanos, el respeto, hermanos, pueda lograr que el vínculo, hermanos, se alcance, que es el de la paz. Un hogar donde no hay problemas, donde el trabajador no tiene problemas. ¿Qué más? Donde la relación con los hijos, los padres con los hijos con los padres, se lleva en armonía. Pero para ello, sometimiento. Es decir, a los padres se les pide que se sometan. ¿Se sometan a qué? A la autoridad de un hijo. Que los hijos no tienen autoridad. Sino que se sometan en el sentido, hermanos, del mandamiento de Dios. De los principios de Dios. Para que puedan conducir a sus hijos. Como dice la Escritura, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él. Es decir, la idea siempre es llevar hijos y darle hijos a Dios. Salvar almas. Y hay que empezar la salvación en nuestra casa. Pero la mayoría se cae en el error de ser, como dicen el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Sale a evangelizar y comprende la oposición del que evangeliza y tiene paciencia con él. Llega a la casa, debe ser lo mismo. El esposo, al amar a su mujer, como Cristo nos ha tenido paciencia a nosotros, porque nos ama y dio la vida por ella, debe de hablar sin exasperar, como habla aquí hacia los hijos. No exasperéis a los hijos. Entonces se habla de ese tipo de sometimiento. La gente siempre hay que hablarle al corazón. Que hay gente que no va a entender. Yo he tenido experiencia con ustedes. No se preocupe. Preocúpese siempre de hacer las cosas para el Señor. Por eso dice, no al ojo humano, no para caerle bien a la gente, porque nunca va a satisfacer la demanda de los demás. Nunca. Ni lo procure, nunca. Porque se va a hundir, se va a decepcionar, se va a frustrar. Usted está para dar, no para recibir. Amén. Por eso dice, por ejemplo, cuando habla de los padres de los hijos, dice Pablo, dice, los hijos no proveerán para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, que usted los eduque y que ellos se sometan y lleguen, hermano, un día a florecer
La intención de nosotros no es, bueno, estoy preparando a mi hijo para que me sostenga cuando yo sea viejo. No, no se preparan los hijos para eso. O para que me mantengan. En cuanto mi hijo trabaje, yo renuncio, porque estoy cansado de trabajar. Y por eso me entregué todo a mi hijo y me baraté con mi hijo, le di los estudios, gasté mucho en él. Está mal. Es un deber de los padres proveerle a los hijos. Pero hijos, sométanse también ustedes a sus padres. Hónrenlos. ¿Y cómo los va a honrar? Obedeciéndolos. Amén. Entremos a los detalles. Yo sé que esto, hermanos, por las condiciones que se vivían en ese entonces, cuando uno lo lee pareciera ser que como que Pablo aprueba este sistema, hermanos, o aprueba esta forma de vida, hermanos, de las sociedades entonces, donde dijimos las esposas eran como esclavas para sus cónyuges, los hijos eran como esclavos también, pero al crecer ellos podían precisamente lograr, pero no las hijas. Las hijas eran tratadas también como esclavas porque eran mujeres. Y no digamos lo otro inhumano, que era precisamente la relación de los amos con los esclavos, que los pisoteaban. Él no estaba a favor de que, hermanos, se estuviesen esclavos. Dios nunca estuvo a favor de eso. Esto fue por la dureza y la maldad de los hombres. Pero no es que Dios lo aprobara. Por ejemplo, el caso de que tocamos, como Filimón. Hubo un esclavo que le robó y huyó. Entonces Filimón mandó a buscarlo para meterlo preso y si es posible que lo ahorcaran. El hombre huye y cae preso, pero lo llevan a la celda donde está Pablo. Pablo evangeliza al esclavo y ahí se da cuenta que le servía a un cristiano llamado Filimón. Entonces Pablo conoce a Filimón, conocía a Filimón, y entonces ahí donde la causa pues de la carta a Filimón es el esclavo. Fíjense, para que Filimón al regresar el esclavo, hermano, lo recibiera ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y yo sé que lo vas a hacer porque amas al Señor. Ahí habla pues del carácter cristiano que tenía este hombre llamado Filimón. Amén y amén. Entonces entremos a los detalles. En el matrimonio, ahí está, ya lo leímos, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Verso 22, 5:22, 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de una entrega sacrificial. Amén, ese es amor. Alguien que está dispuesto a dar la vida por otro. Renuncia a sí mismo. El bien que espera es para el prójimo, no para él. No se irrita, dice, no busca lo suyo, y ahí ya está todo el tema del amor, de la cual habla Pablo en relación al matrimonio. El sometimiento mutuo ahí. Que los dos cumplan el mandamiento que Dios le ha dado. ¿Verdad? Un sometimiento voluntario. La mujer respete a su marido. Esa es la orden del Señor. Cúmplalo. Si el marido no cumple el mandamiento que Dios le ha dado, ese es problema de él, no suyo. No se meta como el marido, que es mayormente el que se mete en el mandamiento que Dios le dio a la mujer. Porque ellos apelan siempre a eso, ¿se ha fijado? Yo sé que un día se lo han dicho a ustedes. ¿Ah? Vos no obedeces. La Biblia dice que tenés que obedecerme, que tenés que estar sujeta a mí. Y no me obedeces. Entonces ellos apelan a ese mandamiento. Es un mandamiento para la mujer, no para el hombre. Es decir, el hombre está abusando en ese momento.
al agarrar un mandamiento que no le fue dado a él. Y los hombres, su mandamiento es que amen, amen. Y ese amor no es de diente a labio, ni hipócrita, sino como Cristo amó y se entregó a la iglesia. Y miren lo que, sigan leyendo ahí el verso, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para levantarla, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Como a su cuerpo, así ame a su... ¿Cómo ama usted a su cuerpo? ¿Lo viste bien? ¿Sí o no? Lo más vil, dice la Escritura, es lo que más vestimos mejor. Fíjense, lo más vil. Entonces, así como cuida su cuerpo, cuide a su mujer. Amén. Es decir, un matrimonio siempre unido por el amor. Y si hay amor, entonces se va a cultivar el respeto. Miren, usted sabe que cuando uno se enamora, bueno, yo no sé usted, yo miro que desde que se enamoran ustedes le faltan el respeto a la mujer y la mujer al hombre. Yo no entiendo eso en sociedad de ahora. Pero se supone que cuando se enamoran, la mujer, hermanos, aquí puse la palabra, admira al hombre. Hay una admiración. Y por eso hay atracción. Lo mismo el hombre hacia la mujer. Hay una admiración y atracción. Esto se termina en el matrimonio. Y se termina en el matrimonio porque ahí se comienzan a ver los defectos. No debiera de terminar, sino que se debiera de respetarse uno a otro, sus errores, sus debilidades y sus, ¿qué dije? Defectos. Debe de continuar. El problema es que no continúa. Porque desde que empezaron se faltaron el respeto. Entonces el sometimiento es, hermanos, para que aquel vínculo, hermanos, se perfeccione. El vínculo de la paz. Y para ello debe de haber respeto mutuo. Sin embargo, lo que vemos es que se acaba ese respeto cuando se casan. Y no debiera ser así. Y eso hace que el que falta el respeto se sienta superior a la otra persona. Entonces la pisotea, la menosprecia, ya sea la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer. Entonces el sometimiento mutuo es para que el matrimonio pueda subsistir y pueda cumplir el propósito, y para ello el respeto. Entonces se alcanza ese vínculo de la paz. Pasemos a otro detalle. ¿Qué es lo que viene? El paterno. Verso 6 o capítulo 6, perdón. ¿Qué dice ahí? Hijos. ¿Hijos qué? Obedeced en el Señor. ¿Se da cuenta de eso? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese que empieza con los hijos. Está hablando los que son cristianos. Pasa igual que el matrimonio. En la niñez admiran a sus padres, ¿verdad que sí? Pero llega la edad de ¿qué? De la adolescencia, ¿verdad? Y más que ahí ya les comienzan a decir que vienen del mono, de la bestia, y por eso actúan como bestias y no como humanos. Entonces comienzan a faltarle el respeto
a sus padres y comienzan a menospreciarlo. Vos te quedaste atrapado en el pasado, estamos en el año 2000, viejo, vieja, ridículo, ridícula. Y le comienzan a faltar el respeto y ya no le obedecen. El obedecer, hermano, la obediencia es un tema tan importante en las Escrituras, porque eso trae, hermano, y se mantiene una salud espiritual en la iglesia, en el matrimonio y en el hogar, que ya son los papás y los hijos. Por eso la obediencia, para mantener una salud espiritual, una vida saludable. Y no estoy hablando del cuerpo, sino moral, espiritualmente. Pero esto tiene que ser ejemplo los padres. Pero si el hijo mira que el padre menosprecia a la madre del hijo o la madre del hijo a su padre, es un descalabro. Pero con todo ello, hoy que son cristianos y que tienen la luz de Cristo, por muy hecho leña que sea su papá y su mamá. ¿Me escucharon, jóvenes que tienen vivo a sus padres? Por muy hecho leña que ustedes consideren que son sus padres, porque son borrachos, porque son esto, porque son aquello, lo saludable para ti y para tu generación es que honres a tu padre. Entonces Dios te va a honrar a ti, independientemente como sean los padres. Independientemente, si ellos fallan, si ellos te fallaron, independientemente, porque la excusa del hijo es que mi padre es hecho leña, un borracho, ni él mismo se quiere, si él mismo se falta el respeto. Eso es él. Usted que es cristiano ahora y que comprende las dimensiones, las consecuencias del pecado, entonces sea sabio. Si usted sabe que el pecado destruye la vida y que su padre está destruido por causa del pecado, es un esclavo del pecado, y usted que es luz, brille para él, aleluya, rescátelo con su vida en Cristo, que pueda ver en usted a Cristo, ser testimonio. Eso lo tengo comprobado, hermano. Muchas veces le he dado testimonio, muchas veces. Las complicaciones con la madre eran terribles. Odio mutuo. Ni ella era madre ni yo era hijo para ella. Pero yo llegué al Evangelio. Y al llegar al Evangelio entendí esa parte del pecado. Entonces uno empieza a tener consideración. Y así como yo fui rescatado, entonces mi madre necesita ser rescatada también del pecado. Más cuando uno viene a Cristo, entonces uno comprende eso. Y ahí en adelante, el respeto, entendiendo a mi madre que estaba, como yo estuve, bajo el poder del pecado. Orar por ella. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. A los 5 años, uno de mis hermanos te manda a llamar tu mamá. Y lo único que me dijo, ¿puedo ir ahí? Me dijo, ¿dónde vos vas? Sí, le digo. ¿A qué hora vas? A tales horas te paso trayendo. Esa fue toda mi evangelización. Dije yo en ese momento, pues la evangelización empezó con el respeto. Con el respeto. Entonces hubo atracción. Aquí hay algo que ha pasado. Y anhelar esa vida del hijo. Y así es como Dios te honra respaldándote.